Germán de los Santos, periodismo de investigación y opinión. Escúchalo en Aire de Santa Fe, radio. Léelo en airedigital.com, la web más leída en la provincia de Santa Fe. Hola Ger, ¿cómo te va? Buen viernes. Hola, buen día, Cata, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Con ganas de escucharte fundamentalmente para hablar de algunos casos de narcotráfico y de tráfico de cocaína, concretamente en la provincia de Santa Fe, con personas de nacionalidad boliviana, como Jorge Adalid Granier, este hombre del cual empezamos a hablar, creo, la última vez que tuvimos contacto, ¿no? Claro, porque vinculábamos a este hombre con el hallazgo de esta avioneta que apareció en Ibicuy, provincia de Entre Ríos. También comentábamos que una de las personas que iba en esta avioneta era una mujer que había sido reina de la belleza en Beni, en Bolivia. Bueno, es la prima. Uno sigue estos temas y muchas veces la información surge de a cuentagotas porque hay que verificarla. Bueno, contábamos la historia de esta mujer que resulta ser la prima de la sobrina de este personaje, Jorge Adalid Granier. Es el narcotraficante internacional más importante que opera en la Argentina y sobre todo en la provincia de Santa Fe, porque su socio, su principal socio, es un rosarino, que es lo que venimos contando desde hace tiempo, que se llama Fabián Peloso. Pero la historia de Granier, que fue condenado a 10 años de prisión en el Juzgado Federal de Salta, él firma un juicio abreviado, es por una causa que termina influyendo acá en la provincia de Santa Fe, porque detienen a una mujer que era una ex peluquera de Salvador Massa, de la frontera con Bolivia, que la detienen con más de 400 kilos de cocaína cerca de Ramal. Esa droga, y eso es lo más importante de toda esta historia, se acopiaba en Ibarlucea, muy cerquita de Rosario, a unos 15, 20 kilómetros de Rosario, y la manejaba este rosarino que decimos Peloso. Granier como que vino ganando importancia durante los últimos años porque se lo empieza a investigar detrás de grandes cargamentos de cocaína. Es como que siempre aparecía su nombre. Claro, y sobre todo las avionetas. Lo que hace, a lo que se dedica este hombre es sobre todo a la logística, que es lo más caro dentro del narcotráfico. Cuando vos podés ubicar 400 kilos de cocaína que se fabricaron, que se produjeron en el Chapare, en Bolivia, lo podés ubicar en la zona de los puertos de Rosario y después en Europa o en Asia, que eso es lo más difícil, digamos, porque tenés que tener contactos, tenés que tener mucho dinero para bancar esa infraestructura. Son empresarios del narcotráfico, digamos, podríamos decir. Clarísimo. Y Jorge Adalid Granier empezó por eso a tejer lazos con gente de acá de Rosario, entre ellos Peloso. También hay un informe de la DEA que nosotros tuvimos acceso que habla de que era uno de los proveedores de cocaína de Esteban Alvarado. Pero lo que empezó a preocupar desde hace tiempo, sobre todo en Buenos Aires, es que este hombre, Granier, empezó a tener mucha influencia en toda esta zona y lo que veían ellos era que se estaba conformando un cartel internacional de drogas en Rosario. Eso hasta ahora nunca se había dado. ¿Por qué? Porque el problema de Rosario, fundamentalmente con la violencia y el narcotráfico, tiene que ver con el narcomenudeo, o sea, la venta en los búnkeres, la violencia en los barrios, pero no que personajes de ahí muy marginales de Rosario no tenían, digamos, la espalda y la cabeza para meterse en este tipo de negocios que son
por eso decimos como multinacionales. Qué bárbaro. Bueno, Peloso, este rosarino, empezó como a tener un vínculo mucho más directo hace unos 4 años con Granier, con este boliviano, que vivía en Buenos Aires y que vivía en pleno barrio... Cerca del Congreso, ¿no? Claro, en Buenos Aires, donde ahí alojó a uno de los jefes del primer comando capital de Brasil, que fue detenido en Mozambique, África, o sea, por la DEA. Todo esto que estamos contando no lo investigaron ni fiscales de Rosario, ni fiscales de Buenos Aires, ni de la Argentina. Esto es toda información que viene de la DEA. Si no, es imposible o muy difícil que los investigadores provinciales o nacionales tengan acceso a esta información. ¿Por qué? Porque estos tipos se mueven todo el tiempo entre varios países. No es que vivía en Buenos Aires, pero estaba todo el tiempo moviéndose. En Paraguay hay investigaciones también de la DEA abierta, y en Brasil, porque Granier, este boliviano, es detenido, entre comillas, por una casualidad, que nunca hay casualidades en esto, y que muchas veces son operativos encubiertos de la DEA, en Mato Grosso, en Brasil, en un control de vehículos. Una cosa ridícula para un narcotraficante de este nivel. Claro, muchas veces cuando vemos en las películas que actúan los agentes encubiertos, y bueno, acá pasó eso, obviamente. Agentes encubiertos de la DEA lo venían siguiendo a este boliviano por Brasil durante varias semanas, y lo detienen en un control de vehículos y lo terminan metiendo preso por tener un pasaporte falso. Ah, mirá, y ahí ¿por qué la Argentina cae? Claro. pide su extradición. Con Brasil hay muy buena relación a nivel judicial, y eso se produce casi automáticamente en pocas semanas, y es juzgado por primera vez ahora en la Argentina y condenado a 10 años de prisión. El fiscal que investigó este caso, que es de Salta, que en realidad es del Chaco, pero que trabaja en Salta, Carlos Amat, me comentaba que Granier admite su culpabilidad, que eso es algo, a mí me llamó la atención, porque este tipo de personajes tiene abogados muy poderosos, pero me comentaba que en realidad le convenía admitir y firmar un juicio abreviado, porque ya el resto de los detenidos acá en la Argentina ya había sido condenado, entonces no le quedaba otra salida. Y además le convenía porque va a pasar menos tiempo en la cárcel. ¿Dónde está detenido ahora? Está detenido en la cárcel de Seiza con su socio Peloso, que es rosarino. Peloso también está ahí. Claro, la gente del Servicio Penitenciario Federal mirando muy de cerca, porque los últimos vuelos que se han secuestrado grandes cantidades de cocaína en la zona, hablábamos de de Entre Ríos en Ibicuy hace 10 días, uno que fue el año pasado, también muy cerca de Ibarlucea, donde un piloto boliviano que era comandante de la Fuerza Aérea Boliviana termina aterrizando casi de emergencia, empiezan a marcar que hay muchísima droga que está viniendo de Paraguay, circulada por Bolivia, y que el objetivo de esto es la salida al exterior. ¿Qué es lo que falta en toda esta trama que yo te estoy contando? Jamás la Argentina secuestró un cargamento en barcos que salen al exterior. ¿Dónde se secuestra la droga? En los puertos europeos. Y esa es una falencia que tiene la Argentina, que la droga por acá pasa sin que nadie la vea, por la hidrovía,
con las avionetas. Con las avionetas cuando tienen que hacer algún aterrizaje de emergencia, por ejemplo, ¿no? Claro. Lo que ayer estuve conversando con una alta fuente de la Fuerza Aérea Argentina, y lo que me comentaban es que el radar que inauguraron el año pasado y que fue primicia de Aire de Santa Fe en Tostado, está dando sus frutos, como que están viendo un montón de movimiento aéreo ilegal. Ellos le llaman tráfico aéreo irregular, TAI, un montón de vuelos irregulares que antes pasaban de largo, digamos. Claro, claro. Porque la Fuerza Aérea controla los cielos argentinos desde el paralelo 48, que es en el norte de Santa Fe, hacia arriba. Y eso es algo particular de la Argentina. Desde el norte de Santa Fe hacia el sur, digamos, hacia el centro del país, es imposible, casi imposible controlar, porque hay muchísimo movimiento aéreo, sobre todo por la fumigación. Ajá. Entonces, para detectar un vuelo irregular, la única posibilidad que tienen con los radares es hacerlo del norte de Santa Fe hacia arriba. Si no lo ubican digamos, desde la frontera de Bolivia hacia el norte de Santa Fe, ya está. Ya está, claro. Fue, digamos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Fabián Peloso, ¿qué rol cumplía dentro de esta organización, digamos, teniéndolo como socio a Granier? ¿Qué rol cumplía? Y él era como la pata local en un principio, se dedicaba a lo que se llama en la jerga enfriar la droga, buscar un lugar protegido donde no te la roben otras bandas criminales, y eso era en Ibarlucea. Claro, claro. ¿Te acordás que hace 3 años atrás se produce en Ibarlucea un asesinato terrible después de una boda? Sí, fue en enero, me parece, también. Exactamente. Bueno, detrás de toda esa trama apareció por primera vez el nombre de Fabián Peloso, que es después de la boda de un matrimonio de unos jóvenes, también narcos, terminan matando a una pareja y a su bebita de apenas 3 años. Una locura. En un auto, en un Audi, que hay una emboscada y que los terminan asesinando. Bueno, eso en Ibarlucea marcó como un quiebre. Ahí, después de todo el trasfondo que se venía dando, como que se confirmó que se había convertido en un lugar importantísimo en el tráfico de drogas a nivel internacional. Ya no estamos hablando de la distribución de drogas a nivel local. Que esto es otro negocio paralelo que mueve muchísimo más dinero que la venta de droga en los búnkeres, y que empieza a haber por primera vez jugadores de Rosario en este negocio. Y cuando se mete la mafia local, digamos, en estos negocios, los tipos que saben, a mí me lo ha comentado gente de la DEA, ahí empieza a haber mayores problemas. O sea, la violencia cotidiana que hay en Rosario, y que en enero fue bastante importante con 19 asesinatos, tiene que ver con estas tramas locales que son banditas de un radio mucho más pequeño, local, barrial, pero acá cuando estamos hablando de organizaciones criminales internacionales, ya se sospecha y que se empieza a ver otro tipo de armamento, otros tipos de personajes ligados al crimen organizado que lavan el dinero de forma mucho más sofisticada, usan paraísos fiscales en el exterior, o sea, es otro negocio. Y lo que a mí me comentaba gente de la DEA es que usaban una figura bastante terrible, es cuando empiece a haber asesinatos mucho más cruentos de los que ves todos los días,
ahí es porque hay una guerra de carteles. Y ese es el riesgo de esto. Cuando vos tenés un nodo comercial a nivel internacional, después empieza a haber disputas por esa ruta, como ocurrió en Ecuador. Ecuador no tenía problemas con el narcotráfico hasta que empiezan a disputarse el control de los puertos los carteles mexicanos. Claro. Y ahí se pudre todo. Esperemos que acá no pase esto, y como dicen en Buenos Aires, gente de la Procuraduría de Narcotráfico, lo cortaron a tiempo. Sí, ojalá, esperemos que no. Ger, antes de despedirte, ¿hay un poco de ruido en las fuerzas federales? ¿Qué está pasando? Sí, hay muchísimo ruido por el tema salarial. Durante estos últimos días empezó a circular entre los efectivos de las fuerzas federales, gendarmería y prefectura fundamentalmente, y también Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, de reclamos salariales. Lo que están diciendo es que como los sueldos a nivel estatal están casi congelados a nivel nacional, esto influye en el salario de las fuerzas federales. Me comentaban que, por ejemplo, un gendarme que tiene 15 años de antigüedad, que está desplegado en el conurbano bonaerense, en la frontera con Bolivia, o en Rosario o en Santa Fe, cobra 800.000 pesos por mes. ¿Cuánto, perdón? 800.000 pesos, claro. Claro, entonces empieza a haber mucho malestar expresado por los familiares de los gendarmes. Que esto, sobre todo, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, muchos de los efectivos de fuerzas federales provienen de Corrientes, Chaco, de la zona norte de la Argentina. Empezó a circular esto de que iba a haber, todavía no se sabe si esto está confirmado o no, porque ahora te voy a contar el movimiento que hizo el gobierno, pero que el lunes a las 9 de la mañana iba a haber como movilización de familiares de efectivos y de gente retirada de las fuerzas federales en distintos puntos del país. En Córdoba, en Villa María, en Salta, en el conurbano bonaerense y en el Monumento a la Bandera en Rosario. El gobierno empezó a ver esto con mucha preocupación durante las últimas horas y anoche, de urgencia, el Ministerio de Seguridad de la Nación dictó un aumento a través de una resolución del 5% de aumento. Sí, exacto. Eso estaba viendo, que había salido la noticia del aumento, ¿no? Claro. El objetivo es descomprimir este malestar dentro de las fuerzas federales en un contexto como complicado, porque el conurbano bonaerense está, podríamos decir, incendiado por hechos de seguridad. El Rosario empieza a preocupar el recrudecimiento de la violencia que hubo en enero. En Salta están construyendo este alambrado que lo comentábamos de 200 metros en el límite con Bolivia, que temen que esto genere también cierto conflicto con los bagalleros en el norte. O sea, hay como varios focos de tensión, y si tenés a los propios agentes federales con, digamos, malestar por el cobro de los sueldos, obviamente que se puede complicar. Bueno, vamos a estar muy atentos a esto seguramente en las próximas horas. Germán, te agradecemos mucho. Buen fin de semana. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Germán de los Santos, La Noticia en Profundidad, 9:38.